Buenas tardes y feliz sábado. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre que estás en el cielo, a pesar de todos los desafíos que muchos de nosotros enfrentamos durante la semana, pero usted ha considerado conveniente de aún estar entre los vivos y que estemos aquí en este día de reposo bendito. Y Padre, oro que recibas toda la gloria y la honra que tú solo mereces, mientras estamos a punto de continuar a estudiar juntos, y especialmente en esta serie. Oramos por tu guianza, oramos por conversión de corazón y discernimiento espiritual para continuar de pelear la buena pelea de fe en este gran conflicto que pronto terminará. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesús, amén. Vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y ahí encontramos un pasaje muy importante ahí, tratando con Josafat y su pueblo, que eran muy pocos en número. Y podrían haber, ya que estaban siendo rodeados por sus enemigos, podrían haber hecho compromisos y rendirse, agitar la bandera blanca al enemigo, incluso unirse al enemigo. Pero recordaron el error de antaño. Recordaron que servimos a un Dios, a pesar de que no podemos verlo, pero Él está presente. Y Él nos espera a que clamemos a su nombre y luego aparecerá. No quiero tomar mucho tiempo leyendo demasiado aquí, pero leamos el versículo 20. Estamos en el capítulo 20, versículo 20. La Biblia dice: y se levantaron temprano en la mañana y salieron en el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso de pie y dijo: escúchame, oh Judá, y ustedes, habitantes de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios. ¿Qué más? Y serán establecidos. Creed sus profetas. Y así serás, ¿qué? Así prosperarás. Así que dos cosas le dijo al pueblo. Primero, creed en el Señor tu Dios. Y como resultado de creer en Dios, una fe, una creencia en Dios, ¿qué sucederá? Serías establecido. Establecido. ¿Qué significa ser establecido? Es como aceptar, o un pilar, o estar fundado. Establecer o fundado. Ahora, la palabra establecer también tiene que ver con nuestras creencias. Sí, nuestras creencias son Dios. Dios nos da doctrinas, enseñanzas, testimonios. Esas son las cosas que, si creemos en ellas, en verdad seremos establecidos como un pueblo. Y también, como la Biblia también dice, no seremos conmovidos si vamos a seguir lo que dicen las enseñanzas, las doctrinas de Dios, lo que dicen los testimonios de Dios, y no seremos movidos por cada viento de doctrina. Y luego la segunda parte de lo que dijo fue: ¿creed en quién? Sus profetas. Sus profetas, para que prosperes. Así que tenemos a creer en Dios y serás establecido, firme, de pie, y luego sus profetas. Y luego, como resultado de creer en los profetas, prosperarás. Ahora, ¿qué significa la palabra prosperar? Sed fructífero, viene a mente. ¿Qué más? Crecer, esa es una muy buena palabra ahí. Crecer, viene a mente. ¿Qué más? Desarrollar, sí. Florecer, esa es otra palabra. Significando éxito, sí, tendrás éxito. Triunfar, eso es correcto. Lo que significa que nada será capaz de resistir ante ti. Donde quiera que vayas serás una bendición.
Serás una bendición para otros. Y otros verán a Cristo en ti. Si tú crees en el Señor tu Dios, serás establecido. Si crees en sus profetas. ¿Y quiénes son los profetas? ¿Cuáles eran los roles, las funciones de los profetas de Dios? ¿Para enseñar? Sí, eso es una cosa muy bien para enseñar. ¿Qué más? ¿Para enseñar? ¿Para advertir? Sí, muy bien, advertir. ¿Qué más? Para profetizar, muy bien. Y se nos dice en Apocalipsis capítulo 10, el último versículo ahí, que necesitamos profetizar de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más significa ser un profeta de Dios? También significa ser un portavoz. Un portavoz para el Señor, amén. Eso significa que el Señor le da a él o ella sueños y visiones, un mensaje para entregar a su pueblo. Y cada vez que el Señor hace esto, ya que el mensaje sea una advertencia o un rechazo o un juicio o condenación o cualquier que sea el mensaje, tenemos que verlo como que proviene de un Dios de amor que se preocupa por mí, que se preocupa por nosotros. Y esa es la razón por la que, a pesar de mis pecados, a pesar de tus pecados, aún así Él elige levantar portavoces, profetas o profetizas para entregar un mensaje. Criaturas pecadoras. Sí, muestra que es un Dios de amor, que no nos ha abandonado. No nos ha dejado para ser devorados por el enemigo. Él levanta profetas para decirnos cosas que deben suceder. ¿Por qué motivo? Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 10, he aquí, os le he dicho antes de que sucede, para que cuando suceda, tú puedas creer. Eso es profecía. Así que profecía, como el apóstol Pablo también lo dice, es para una luz que resplandece hasta que ese gran día, hasta que el día amanece. La estrella de día, más bien, amanece en nuestro corazón. Y esa estrella es Jesucristo. Así que la profecía, según Pablo, nos lleva a Jesucristo, nos ayuda a entender a Jesucristo. Pero de nuevo, Él levanta profetas. Y como Josafat le dijo a la gente, creed en su profeta, así seréis próspero. Seréis el pueblo más sabio sobre la faz del planeta, por así decirlo. Prosperarás. Serás un pueblo. Como dijo Moisés, Dios a través de Moisés dijo a los hijos de Israel, si guardan los mandamientos de Dios, recuerda, Moisés también fue un profeta. Si guardan los mandamientos de Dios, serás la gente más sabia sobre la faz del planeta. Así que creed en su profeta y prosperarás. Así que Dios no ha dejado su iglesia remanente sin ese regalo especial. Entre muchos regalos, los profetas. Recuerda, esa es una de las principales razones por la que leemos en Apocalipsis 12:17. Bueno, las dos principales razones por las que el dragón estaría airado con el remanente de la semilla de la mujer y hará guerra con ellos. ¿Cuáles son las dos principales razones? Sí, guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen, nota la palabra, tienen los testimonios de Jesucristo. ¿Y los testimonios de Jesucristo son qué? Apocalipsis 19:10 dice, lo explica, cuáles son los testimonios. Y los testimonios de Jesucristo son, ¿qué? Sí, ahí, así mero, el espíritu de profecía. Muy bien dicho, amada hermana mía. Sí, el don de profecía, o el espíritu de profecía. Muy bien, hermana, yo te escuché. Así mero. Ahí está, hermana, correcto. Es el espíritu de profecía, o el don de profecía. Así que Dios ha equipado su iglesia con todos los dones espirituales que la iglesia necesita, no solo para prosperar, sino para triunfar en estos últimos días y para enfrentar al enemigo en este gran conflicto. Pero nuevamente, permíteme volver a lo que dijo Josafat una vez más. Recuerda, el pueblo de Dios estaba siendo rodeado por sus enemigos. Y Josafat sabía que físicamente hablando, humanamente hablando, él no podía prevalecer, no podía luchar contra sus enemigos. Era demasiado grande para ellos, para tratar de luchar contra ellos y ganar esta batalla.
De lo contrario, eso sería su aniquilación completa. Pero ¿qué hizo? Él volvió a la gente a Dios. Esto es lo que necesitamos, avivamiento y reforma. Volver a Dios. Necesitamos volver a Dios y a la antigua religión, como Jeremías 6. Como se le dijo a Jeremías de parte de Dios, que le dijera al pueblo, que le dijera a la gente. Leemos acerca de esto en Jeremías 6:16. Párate en el camino y pide por el camino antiguo, las sendas antiguas, donde está el buen camino, y hallarás descanso para tu alma. Y ahora, ese fue un profeta también. Ese era un mensaje que Dios le dio a él, para que él se lo dijera al pueblo. Ellos habían abandonado las leyes de Dios, la palabra de Dios, las sendas antiguas, los caminos antiguos. A Jeremías se le dijo que se interpusiera en el camino. Eso significa pararse en medio de la apostasía, para detenerla, detenerlos y dirigirlos a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Asimismo, somos llamados a hacer lo mismo, para para pararnos en el camino, para detener la apostasía y señalarlos de regreso a la palabra de Dios. Y al señalarlos a la palabra de Dios, eso es, haz de cuenta que ponerlos para atrás en lo que está escrito. ¿Y a quién fue que Dios usó para escribir la Biblia? Para escribir lo que está escrito. Profetas, ¿correcto? Se nos dice que el Espíritu Santo habló, ¿correcto? A través de los hombres, santos hombres de Dios, hablando, siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios. Ahora tengan esas dos cosas en mente. Debo decir, esos dos grupos en mente. El Espíritu Santo, y luego tienes a los profetas de Dios. Ahora, si rechazas el profeta y no creemos en el profeta, ¿qué quedará de nosotros? ¿Qué tendremos entonces? Entonces el enemigo vendrá. Si Josafat no se rindiera a Dios y tratara de confiar en sus propias fuerzas y no llamar, pedir un avivamiento y reforma, habrían sido aniquilados. Y si él no les hubiera aconsejado a volver a lo que los profetas habían escrito, habrían sido destruidos. De manera similar, Dios ha levantado un profeta en estos últimos días para nosotros. Elena White, el espíritu de profecía, el don de profecía. Y ella ha dado consejos con respecto a nuestros enemigos modernos, especialmente Babilonia, el papado. Ella nos ha dado consejo de que el papado que hemos estado presenciando desde que la herida mortal se le infligió en 1798 hasta el día de hoy, es el mismo papado que masacró, asesinó a muchos hombres, mujeres y niños inocentes. El pueblo fiel de Dios durante un periodo de 1260 años. Ese poder, se nos dice, el profeta del tiempo del fin, el profeta nos dice que solo está esperando una oportunidad de morder, como una serpiente. Nos dice que es un camaleón, como lo describe la profeta. Es un camaleón, cambia color para adaptarse a su entorno. Pero una vez que las cosas comienzan a cambiar a su favor, ella significa el papado, a su favor, entonces cambiará a ese color, que sería el color del dragón. Y la Biblia describe ese poder como un leopardo. No cambia. Ahora, hablando de ese poder, aquí están algunos de los consejos, concilios, que la profeta que Dios ha levantado a finales de 1844 para darnos con respecto a este poder, el papado, y para recordarnos qué y quién es ese poder que en verdad nunca cambiará. Escucha atentamente. Los defensores del papado, los defensores ahí, ella se refiere a los protestantes. Sigue diciendo, dice, los defensores del papado declararon que ella ha sido malhada. Y dice que el mundo protestante se inclina a aceptar la afirmación. Muchos insisten que es injusto juzgar a la iglesia romana del día de hoy
por las abominaciones y las absurdidades que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. Excusan su horrible crueldad como resultado del barbarismo de los tiempos y alegan que la civilización ha cambiado sus sentimientos. ¿Eso es en serio? ¿Crees tú eso? Es un camaleón, recuerda. Es un leopardo. No cambia, no puede cambiar. Pero continuemos. Sigue diciendo. ¿Acaso estas personas han olvidado el reclamo de infalibilidad durante 800 años presentado por este poder altivo? Tan lejos de renunciar a este reclamo, la Iglesia, el catolicismo romano, en el siglo XIX, lo ha afirmado con mayor positividad que nunca antes. Ya que Roma afirma que nunca ha errado y nunca puede errar, ¿cómo pues entonces puede renunciar a los principios que rigen su curso en el tiempo pasado? Así que el papado nunca reconoce que alguna vez ha errado, como ella dice ahí. ¿Cómo pueden cambiar si nunca reconocen? Sigue diciendo aquí, sigamos. Escuchen. La Iglesia papal nunca renunciará a su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ella ha hecho en su persecución de los que rechazan sus dogmas, ella sostiene que tiene razón. ¿Y acaso no repetirá el mismo acto si se presentara la oportunidad? Dejen que las restricciones ahora impuestas por gobiernos seculares sean removidos. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, muchas de esas restricciones ya han sido eliminadas. Continuemos. Y que Roma sea reinstaurada en su poder previo. Y pronto, nota la palabra rápidamente, dice, y rápidamente habrá un renacimiento de su tiranía y persecución. Romanismo, como un sistema, no está más en armonía con el Evangelio de Cristo ahora que en cualquier periodo anterior de su historia. Las iglesias protestantes están en gran oscuridad o discernieran las señales de los tiempos. Ahora piensen en esto por un momento. Cuando la hermana White escribió esas palabras, ¿y eso fue qué? ¿Más de 100 años? Cuando ella escribió esas palabras sobre el papado. Ahora necesitas entender algo aquí. Cuando ella escribió esto, muchos la llamaban loca. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el papado no era nada en ese entonces, cuando ella escribió esto. Cuando ella escribió esto era una burla. ¿Qué? ¿El papado? No es nada. Recuerda, esto no fue mucho después de que el papado recibió una herida mortal. ¿Cuándo recibió una herida mortal? 1798. ¿Y cuándo fue que ella escribió esto? En el siglo XVIII. Eso no fue mucho después. Y el papado no era nada cuando ella escribió esto. No era nada. Hoy en día, piénsalo, hoy en día, la influencia muy poderosa y fuerte del papado, y cada crisis, y déjame decirlo de esta forma, y cada crisis inimaginable que hemos estado presenciando durante los últimos 3 años, desde el año 2020, han sido presentadas por el papado. Y todos los gobiernos de este mundo han cedido y se han inclinado al papado y están haciendo cumplir esas cosas. Ahora, lo que ella dijo en ese entonces está sucediendo en nuestros días. Ella era, en verdad, una verdadera profeta. En ese entonces la gente se reía de ella cuando escribió estas cosas. Incluso hubo algunos adventistas que se reían de esto. ¿El papado? En ese entonces no. Mira el papado ahora. Exactamente como ella lo escribió. Ahora, basado en lo que acabamos de leer aquí sobre el papado, ¿es un camaleón? ¿Es un leopardo? Ella lo dijo muy claro, que nunca cambiará. Y la Biblia nuevamente lo dice en Apocalipsis 13, nunca cambiará. Deberíamos nosotros como protestantes unirnos a este poder
en cualquier tipo de reunión. Eso sería lo mismo que unirnos a Satanás. ¿Sabías eso? Eso sería lo mismo que ir a un ejemplo. Satanás está teniendo un evento ahí, digámoslo de esta manera. Satanás está teniendo una reunión ecuménica interreligiosa. Y decimos, bueno, no vamos a ir ahí para servir a Satanás, pero como las otras iglesias se están uniendo, solo vamos a representar a la iglesia adventista del séptimo día, pero no nos vamos a inclinar ante Satanás. ¿Sabías que es la misma excusa exacta que la conferencia general ha estado haciendo? Ellos dicen, simplemente vamos ahí para predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿En serio? ¿Quién va a creer eso? ¿Quién quiere creer eso? O sea, ¿tú vas a la casa de Satanás? Cuando se nos dice que no entremos ahí, se nos dice que llamemos a un pueblo fuera. Así que basado nuevamente en lo que acabamos de leer, sí, leer sobre el papado. El papado que nuevamente el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ocupa el asiento de Satanás. O sea, ahí es donde está el asiento de Satanás. Pregunta, ¿deberíamos involucrarnos en esto? No. Se nos dice que expongamos las obras de las tinieblas, no que nos uniéramos a ellas. Así que si alguna iglesia protestante o organización o ministerio, solo digamos la conferencia general, si alguno de ellos trata de unirse al papado en cualquier cosa, eso es apostasía. Y el espíritu de profecía lo llama de esta manera. Escucha, volvamos a la pantalla. Siguiente diapositiva. Ella dice, el Señor ha pronunciado, ¿cuál es la palabra? Una maldición sobre aquellos que quitan o agregan a las escrituras. El gran yo soy ha decidido lo que constituirá la regla de fe y la doctrina. Y Él, Dios, ha diseñado que la Biblia sea el libro del hogar. Pausa aquí. Yo puse toda esta cita en la pantalla antes de llegar a la última parte de ella, para que vean el contexto aquí. Ella se refiere a la Biblia, se refiere a sola escritura. La Biblia y la Biblia solo, como los protestantes, como los reformadores, como Martín Lutero, Juan Hus y otros. El gran yo soy, ella dice. Ese es Jehová, el gran yo soy. Ha decidido, no el hombre decidió, pero Dios decidió. Dios ha decidido que, ella dice, que constituirá la fe o la regla de la fe. No el hombre. La conferencia general no puede constituir cuál es la regla de fe para ti y para mí. No, ¿qué más? Y la doctrina dice ahí. Dios ha decidido eso. ¿Y luego qué más? Y Él ha diseñado que la Biblia sea el libro doméstico, el libro de la casa. Dios es el que estableció nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas, no la conferencia general. Ahora permíteme hacer una pausa y quiero insertar esto ahí. Muchos de ustedes han visto el video que publiqué sobre el pastor L, que me quiere demandar por exponerlos. Y una persona dejó un comentario y dijo que soy una persona peligrosa. Desde que publiqué ese video sigo pensando en ese comentario y lo que han dicho de mí, que soy una persona peligrosa. No. Ted Wilson, reuniéndose con los ecuménicos, reuniéndose un día con el Papa y trayendo la homosexualidad a la iglesia, eso no es peligroso. Pero yo sí soy peligroso. Así de lavado de cerebro tienen a los adventistas. Así de tontos, lavados de cerebro tienen a los adventistas. Un hombre, un pastor dentro de la iglesia, cuanto tanto la Biblia y el espíritu de profecía nos da consejo sobre demandar a otros, no solo a alguien dentro de la fe. Podría ser cualquier otro cristiano o cualquier otra persona que no vayas a corte y luego tú te pones del lado de eso, te irás al infierno con ellos. Yo no lo dije, el espíritu de profecía y la Biblia lo dijo. Yo cité esas cosas, pero yo soy la persona peligrosa. ¿Sabes qué? Con gusto tomo esa etiqueta. Con gusto tomo esa etiqueta. ¿Ves, mis hermanos? Hay hombres que empezaron sus ministerios de manera autosuficiente, de sostén propio. Ellos basaron sus ministerios en ir tras la apostasía dentro de la iglesia. Y luego llegaron al punto a medida que sus ministerios se hicieron más grandes y luego se detienen.
Y algunos de ellos incluso comenzaron a decirte que regreses a la conferencia general. No, continuaré en este camino por la gracia de Dios. Me quieren muerto, pero Dios todavía quiere que yo esté vivo. Amén. Me quieren muerto. Así que no soy el hombre más... Así que ahora soy el hombre más peligroso del adventismo. Bueno, así sea. Juan el Bautista estaba en el mismo barco. Espérame, deja decirte algo más. Jesús estaba en el mismo barco. Entonces estoy en buena compañía. ¿Recuerdas lo que dijeron de Jesús? ¿Recuerdas lo que dijeron? ¿Recuerdan? Todas las críticas. Sí. Lo llamaron Belzebú. Lo llamaron todo tipo de nombres. Así que estoy en el barco correcto, hermanos y hermanas. Terminemos la cita. Regresemos. Continúa diciendo, la iglesia. Escucha, recuerda el trasfondo una vez más. Está hablando de la Biblia, las Escrituras. Como protestantes, tenemos que guiarnos por lo que Dios ha decidido, que será la regla de fe de nosotros. Dios ha diseñado que la Biblia sea un libro doméstico. Y luego dice la iglesia, que se aferra a la palabra de Dios. Fíjate la palabra, escrituras, doctrinas, fe. Recuerda, dice, la iglesia que se aferra a la palabra de Dios está inconcebiblemente separada de Roma. Irreconciblemente, perdón, gracias por corregirme. Irreconciblemente. ¿Qué significa eso? Bueno, si digo que soy protestante y me guiaré por la Biblia y la Biblia solo, no hay absolutamente ninguna manera que puedo ir al Vaticano y saludar, tocarle la mano a Roma. No puede suceder. La única forma en que puedes hacer eso como un supuesto protestante es si rechazas la Biblia. Tienes que rechazar la Biblia para acercarte y cruzar el abismo y estrechar la mano del papado. Tú tienes que rechazar la Biblia. No es solo el espíritu de profecía, no es solo el profeta moderno que Dios ha levantado, sino la Biblia misma que has rechazado. No dije esto es lo que ella dijo ahí. Continuemos. Ella sigue diciendo, protestantes una vez estuvieron separados de esta gran iglesia de la apostasía, pero se han acercado más a ella y todavía están en el camino de la reconciliación a la iglesia de Roma. Roma, una vez más, ella dice, nunca cambia. Las políticas de Roma o los principios de Roma no han cambiado en lo más mínimo. Eso significa que Roma nunca cambiará sus políticas o principios. Ella, Roma, no ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Eso significa que Roma todavía ve a los protestantes como enemigos. Ellos, los protestantes, han hecho todos los avances. Pero ¿qué argumenta a favor del protestantismo de hoy día? Y es que ahora ella está llegando al punto. Es el rechazo de la verdad bíblica que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. Infidelidad, eso es el papado. Es una iglesia reincidente que reduce la distancia entre ella y el papado. O sea, quiero decir, ¿cómo más claro puede ser esto? Ella lo explicó a fondo en un breve pasaje ahí. Claramente, si me voy a regir por la Biblia y la Biblia solo. Recuerda, una vez fuimos la gente del libro. Si yo me voy a regir por el libro, entonces no hay absolutamente ninguna manera que pueda ir a Roma y darle la mano a Roma y luego traer algún tipo de excusa para lavarle el cerebro a los miembros. Sí, seguiré siendo una piedrita en su zapato. Escucha ahora, hablando de eso, noten esto de Facebook. Esto es la cuenta de Facebook de este organismo, el cuerpo del Vaticano, cuerpo ecuménico, con el nombre de Cumbre Cristiano Global. La Cumbre Cristiana Global está formada por personas de diversas antecedentes cristianas, tradiciones y creencias. Noten nuevamente, diversas tradiciones y creencias que se unen. ¿Con qué fin? ¿Qué son las palabras? En bases iguales. ¿Por qué motivo? Para fomentar, entre comillas, respeto mutuo, explorar y hablar sobre preocupaciones comunes juntos. Esa declaración te acaba de decir que tienes que tirar la Biblia
para unirte a ese movimiento. Lo acaban de decir. Eso es lo que acaba de decir. Está basado en tradición y creencias. Esas creencias ahí, está hablando, podría ser paganismo, todo tipo de creencias, no importa lo que tú creas, no. Eso es contrario a la doctrina de la Biblia. Es contrario a la regla de fe, como leímos hace un momento. Eso es contrario a la palabra de Dios. Es contrario. Y luego dijeron, nos reunimos en bases de igualdad. No existe tal cosa como igualdad con el papado. O estamos con Cristo, o no estamos con Cristo. Eso es lo que Jesús dice. El que no está conmigo, ¿está qué? Contra mí. Jesús dice, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre, sino como a través de mí, ¿correcto? Solamente hay un camino. No hay muchas creencias. Y luego no importa, como dijo Oprah, no importa lo que tú crees, porque todas las creencias eventualmente encontrarán su camino hacia Dios. No, eso no es cierto. Solo hay un camino. Y es el camino de la Biblia. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Este es al hombre a la izquierda de la pantalla, que actualmente, recientemente se convirtió como el director del Foro Cristiano Global. Dice, el GCF, fíjense el título ahí, dice, se llama Reverendo Dr. Casley, se une a otros líderes de iglesia que representan a muchas de las comuniones mundiales en la conferencia de secretarios en Vancouver, Canadá. Juntos se unen ¿para qué? ¿Para escuchar qué? Dice, para escuchar el Espíritu Santo y lo que está diciendo a la iglesia en este día. Así que tienes todas esas personas, todos esos grupos juntándose, muchas creencias. Recuerda, todos se juntan para escuchar ¿a quién? A lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Ahora fíjate, recuerda, ellos dicen, el contexto aquí, es ese contexto, es una reunión de católicos, protestantes y tal vez otros grupos ahí, es una reunión ecuménica, pero ellos dicen, todos nos reunimos, miren el contexto, para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia. Palabra clave ahí, a la iglesia. Así que todos ellos juntos forman la iglesia. No, hermanos y hermanos, esa no es la iglesia. No todos ellos juntos son la iglesia. Solamente hay una sola iglesia verdadera. Y es el remanente de la simiente de la mujer. La Biblia menciona. No son todas esas religiones juntas, creencias que conforman la iglesia. Piensen en eso por un momento. Ahora volveré a las disque llamadas iglesias que se juntan para escuchar el Espíritu Santo. Ahora, fíjate en la pantalla conmigo. Esta es la sitio web que se llama Dicasterio para promover la unidad cristiana. Nuevamente, ese es el mismo reverendo, entre comillas, al lado izquierdo de la pantalla que acabamos de ver hace un momento. El título de este artículo dice, la visita al Vaticano del nuevo secretario de la Forma Cristiana Global. Esto fue en 2018. Ahora, en la pantalla, nota la izquierda derecha ahí y señala el cuarto detrás de ellos, donde ellos están parados. ¿Notan eso? ¿Saben qué habitación es esta? Este es el cuarto de los jesuitas. Ganó un tío. El negrito fue ahí antes. Esa es la sala jesuita en la que se están reuniendo. Ahora fíjate arriba, en la parte superior aquí. Fíjate la flecha superior a la izquierda con las doble T's. ¿Quién está en control de este movimiento? Ese es el símbolo del papado. ¿Sabes qué significan esas teclas, esas llaves, esas T's? Y luego al lado derecho de la pantalla, parte superior de la pantalla, ¿ves la otra flecha ahí? Apuntando a dos personas con los halos alrededor de su cabeza. Eso es el culto al sol. Sí, S-O-L. Eso es paganismo. Eso es satánico. Están dentro del edificio jesuita, el movimiento jesuita. Ahora, recuerda a ese hombre en la pantalla con el Papa. Es el director
del disque Foro Global Cristiano. Ahora, basado en lo que ves en la pantalla, puedes ver quién lo está señalando como el nuevo director. Es el papado, ¿correcto? Ahora, observa la siguiente diapositiva aquí. Es el mismo hombre con Ted Wilson. Esto fue el año pasado, durante la sesión de la conferencia general. Detrás de escenas, mientras Ted Wilson estaba promocionando la hechicería babilónica, se estaba reuniendo en secreto, en habitaciones secretas, con Ganun Diap y los otros líderes adventistas. Y este hombre le dio a Ted Wilson este libro, a la mano derecha de la pantalla. De esto se trata el libro, la forma cristiana global. Es el mismo grupo al cual él es director. Él es un agente de Roma. ¿Quién lo envió ahí a la sesión de la conferencia general? Era Roma, era el papado, era el papa. Y luego el título del libro se llama, ¿deja qué? El amor mutuo continúe. Amor a Roma, ecuménico, parte de la tercera reunión global, de la forma cristiana global. Dejad que el amor mutuo continúe. Ahora, si dice continuar, eso significa que ya estaba pasando antes, ¿correcto? La apostasía es mucho más profunda de lo que sabemos. Porque Roma, el papado, mandó a este hombre, a su agente, a la sesión de la conferencia general para dar este libro a Ted Wilson. Dejad que el amor mutuo continúe en secreto. Sí, yo soy el peligroso. ¿Y no ves a Ted Wilson como un gran lobo encontrándose en reunión secreta con el dragón para devorarte a ti, pero me ves a mí como la persona peligrosa? ¿Es en serio? ¿Por qué? Se están reuniendo. ¿Sabían, hermanos, que ya no hacemos evangelismo? Cuando digo nosotros, hablamos de la conferencia general, mayormente, o la mayoría de pastores adventistas que están bajo la conferencia general. Ya no hacemos evangelismo verdadero. Toda la idea de Ted Wilson promoviendo, yo iré, ¿sabes esa frase? Ese lema, yo iré. Esto no se trata de ser discípulos, porque nuestro mensaje, si realmente estuviéramos proclamando el mensaje que Dios nos ha dado, muchas personas ahora hubieran estado fuera de Babilonia hace mucho tiempo, habrían estado fuera de Babilonia. Pero el lema de yo iré, o yo iré a hacer evangelismo, que la conferencia general, que Ted Wilson ha estado promoviendo, es de acuerdo con Roma. No importa si tienes adventistas del séptimo día, o digamos solo una iglesia local repleta de personas, no importa. Si ellos hacen un disque alcance evangelístico y luego bautizan 10,000, 5,000 personas, no importa, porque los bautizan a una doctrina falsa. Los bautizan al paganismo. Los bautizan en las doctrinas de Roma, en la fe de Roma, a pesar del hecho de que las palabras, el letrero, en el edificio de la iglesia puede decir adventista el séptimo día, pero en realidad es una iglesia católica romana, debido a las enseñanzas y las doctrinas. Tenemos que tener cuidado. ¿Soy el más peligroso? Ese es el hombre más peligroso en este momento, Ted Wilson, dentro de la iglesia adventista. Esa es la persona más peligrosa. Ellos no quieren convertir a las personas. Ellas no quieren alcanzar a las personas con el fuerte clamor, con el testimonio directo. No quieren llamar a la gente fuera de Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque el papado ha dicho, no puedes hacer eso. No mis palabras, escucha a continuación en la pantalla. Esto dice, el Papa advierte a los seguidores de Jesucristo que no hagan ¿qué? Que no conviertan a los no creyentes. ¿Por qué? Porque es una actividad pagana. Hacer proselitismo es algo pagano. No es ni religioso ni evangélico. El Papa dijo, esto no se trata de proselitismo, como lo he dicho, para que otros se conviertan como nosotros. No, esto no es cristiano. Reiteró. Se trata de, entre comillas, amar para que ellos sean felices. Hijos de Dios, sí. Para el año 2030, ustedes no tendrán nada y serás feliz. Amante
Amados, dice. ¿Qué dice aquí? Dejen que el amor mutuo continúe. Deja que el amor mutuo continúe con Roma. Y eso es lo que el Papa acaba de decir aquí. Dijo, no. Tú no puedes tratar de evangelizar a las personas, de convertirlas a tu fe, o decirles que se unen a tu iglesia. No, se trata solo de amor. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Por eso es que no escuchas el testimonio directo que se predica desde los púlpitos adventistas. De hecho, algunas personas no quieren mencionar a Elena White o citar a Elena White del púlpito, como dijo un pastor, y yo le pregunté sobre eso. Le dije, esto fue hace años, le dije, oye, ¿por qué tú nunca citas de Elena White en el púlpito? Y él dijo, bueno, eso ofenderá a algunos de los miembros. Eso es lo que me dijo el pastor, ofenderá a algunos de los miembros, complaciendo a los hombres para poder continuar manteniendo su salario, ¿correcto? Volvamos a la pantalla. Ahora volvemos a esta categoría, digo, de casterio, que promueve la unidad cristiana. Sitio web romano, como mencionamos. Aquí un nuevo artículo del mismo sitio web titulado Bishop Farrell en la conferencia anual de secretarios de comuniones cristianas mundiales. Nuevamente, ¿puedo llamar tu atención a este símbolo ahí, esas dos llaves ahí, y la triple corona? ¿La ves ahí, la triple corona? Sí, triple corona. Y luego las dos llaves. ¿Qué representan? Bueno, recuerda, el Papa afirma ser Dios en la tierra. ¿Y cómo fue que el Papa logró convencer a mucha gente que Él es Dios en la tierra? Avancemos. Observa la siguiente imagen. Esta es una imagen que encontrarás entre muchos del Vaticano. Puedes ver la triple corona ahí y también las dos llaves a cada lado, ¿correcto? Eso está en el Vaticano. Y luego a un costado puedes ver dos fondos más de eso. Y la siguiente diapositiva, otra foto en un lugar diferente en el Vaticano. Claramente puedes ver la triple corona del papado y luego las dos llaves. Ahora, ¿dónde hemos leído acerca de algo así antes de la Biblia? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Recuerda, o sea, puedo citar tantos pasajes aquí, como Apocalipsis 13, Daniel 7, donde este poder afirmaba estar por encima de Dios y usurpó su autoridad sobre Dios. Pero tratemos con las dos llaves. En Apocalipsis capítulo 1, el primer capítulo, la Biblia nos dice, en Apocalipsis capítulo 2, ¿estás ahí o te diriges ahí? Fíjate bien conmigo. Saltemos al versículo 17. Ve al versículo 17 conmigo. Dijo, y cuando yo lo vi, Juan dijo, cuando yo lo vi a Jesús, caí a sus pies como muerto. Y él dijo, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. ¿Yo soy qué? El primero y el último. Recuerda las palabras primero y último. Esas llaves representan eso también. El primero y el último. Lo que significa alfa y omega. Y luego dice, yo soy Él que vive y fue muerto. Y he aquí, estoy vivo para siempre. Amén. ¿Y tengo qué? Las llaves plurales del infierno y de la muerte. Por lo que eso sería dos llaves, ¿correcto? Ahora la palabra infierno ahí no se refiere al fuego del infierno. Esa es la palabra griego Hades, H-A-D-E-S, que significa el sepulcro. Eso es lo que la palabra Hades ahí significa. Así que Jesús dice que Él tiene las llaves del sepulcro, diciendo a aquellos que están en el sepulcro, aquellos que han estado muertos que están en la sepulcro. Él tiene la llave, Él tiene el poder, en otras palabras. Recuerda, ese es el motivo por cual Él dijo, yo soy Él, el que vive y estaba muerto. Recuerda, ese es el motivo por cual Jesús dijo, yo tengo el poder de quitar mi vida y el poder para resucitarla otra vez, ¿correcto?
Así que Él tiene la llave. Tiene la llave, está en control. Los que tienen las llaves son los que están en control, ¿correcto? Él puede abrir, como Jesús dice. He aquí, yo te abriré una puerta que ningún hombre pueda cerrar. Eso significa que Él tiene la llave. Esto significa que Él es el que está en control. Él tiene la llave del cielo y la tierra. Él puede abrir y Él puede cerrar. Bien, esas llaves, esas son blasfemias del Vaticano. Ellos dicen que son Cristos en la tierra. Este es el motivo por qué tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos dice que el papado nunca cambiará. Aún mantienen y aún afirman que son Dios en la tierra. Es una blasfemia, es una iglesia reincidente que se unirá, sabiendo todas esas cosas, que se unirá al papado. Pasemos al siguiente diapositiva. Fíjate lo que leemos aquí. Esto es de Roma. Roma dice, la iglesia católica romana hizo ¿qué? Revertió el cuarto mandamiento, como lo conocemos, al eliminar el sábado de la palabra de Dios, e instituyó el domingo como día festivo. ¿Por qué hizo esto? Porque creen, afirman que son Dios en la tierra, que tienen la llave, que pueden cambiar cosas, ¿correcto? Siguiente cita, dice, domingo es una institución católica y se afirma que su observancia puede defenderse solo sobre principios católicos. Desde el principio hasta el fin de la Escritura, no hay un solo pasaje que justifica la transferencia del culto público semanal del último día de la semana al primero. Ahora, esto es Roma diciéndote que yo lo he cambiado. No lo vas a encontrar en la Biblia. Y los protestantes se atreven y dicen, si vas a guardar el domingo, estás obedeciendo los mandamientos no de Dios, sino de nosotros. Ellos afirman ser infalibles. Nunca cambiarán. ¿Por qué es que nosotros nos reunamos con el enemigo? Bueno, el único motivo por cual estés uniéndote con el enemigo es porque tú eres el enemigo. Porque tú eres el enemigo. Tú eres la persona más peligrosa dentro del adventismo. Ted Wilson. Bueno, déjate mostrar una imagen de esto. Este es en el mismo evento, la misma reunión. Aquí tienes la flecha a tu derecha que apunta a Ganun Diap. Y luego el que está en el medio es el disque llamado Reverendo Farrell, que es un sacerdote católico romano, pero es el mentor de Ganun Diop. Y luego tienes al mismo tipo, ¿lo recuerdan? Al disque Reverendo, el que está a cargo de la forma cristiana global, al que le dio el libro a Ted Wilson, que se reunió con el Papa. Y es un agente del papado. Sí, el que se reunió con Ted Wilson. Esos tres hombres están en la pantalla, ahí. El representante de Roma, Ganun Diop y ese agente de Roma. Volvamos al artículo. Observen lo que nos dice aquí. Nuevamente el titular era una visita al Vaticano del nuevo secretario del Foro Cristiano Mundial. Escuchen atentamente. La conferencia anual mundial de secretarios de comuniones cristianas mundiales se llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre de 2022, hace solo un par de meses, en Vancouver, Canadá. La reunión fue organizada por los pentecostales, el compañerismo mundial, representado por su presidente, nuevamente entre comillas, Reverendo William Wilson, y las asambleas pentecostales de Canadá, representadas por, entre comillas, Reverendo David Wells, superintendente general. Así que dos palabras ahí llamaron mi atención al leer esto. Primera, pentecostal, y la otra, reverendo. Voy a dirigirme a esas dos palabras. Ahora, pentecostales. ¿A qué te recuerda eso? Pentecostés. ¿Sabe la palabra pente? Significa 50. Pentecostés. Sí, pentecostales. 50 días después de la resurrección. Tenemos lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Tuvimos que el Espíritu Santo descendió sobre toda la iglesia. Estoy tratando de ver si estás durmiendo o no. No, no cayó sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo no cayó sobre toda la iglesia.
el Espíritu Santo cayó sobre unos pocos, 120 para ser exacto, que estaban en el aposento alto. Recuerda que estaba toda la iglesia, incluyendo fariseos. Eso sería la conferencia general. Ellos no experimentaron la lluvia temprana, la primera lluvia. No la experimentaron. Solo fueron unos pocos que estaban siguiendo al Cordero. Solo una minoría. Gracias. Fue solo una minoría que experimentó eso. No era todo. Pero como acabas de leer aquí, todas estas reunión de creencias del papado y las otras disque llamadas protestantes, ¿están ahí para qué? Recuerda, ellos dijeron, estamos aquí para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a las iglesias. Falso avivamiento, Pentecostés, una falsificación antes de la lluvia tardía. Así como los discípulos se reunieron en Hechos 2, esperando la promesa, como Jesús les prometió en Hechos capítulo 1. Y cuando Jesús les prometió eso era 40 días después de la resurrección. Y esperaron otros 10 días antes de poder experimentar la promesa. La lluvia. Por lo tanto, 40 más 10, eso es 50. De ahí sale la palabra pente, 50. Entonces se reunieron para experimentar el Espíritu Santo, entre comillas. Sin, hermanos y hermanas, confesión de pecados. Sin venir a Dios en lugar de ir al papado. Mientras todavía están quebrantando las leyes de Dios, esperan oír del Espíritu Santo. ¿Eso sucedería? Bueno, permíteme llevarte al libro de Hechos capítulo 4. Fíjate lo que sucedió en Hechos capítulo 4 como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense cuidadosamente conmigo una vez más. Hechos capítulo 4. Y la Biblia nos dice, en verso 31 de Hechos capítulo 4, escuchen, nuevamente los discípulos se les dijeron a ellos que dejaran de predicar y sanar en el nombre de Jesucristo. Recuerda que era la iglesia que estaba persiguiendo a los pocos. Entonces en el último verso del capítulo, que es el verso 31, dice la Biblia, y cuando habían orado, tembló el lugar donde estaban reunidos y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ellos hablaron la palabra de Dios como con denuedo. Así que los que reciben el Espíritu Santo o la lluvia temprana hablan la palabra de Dios con denuedo. Estaban fortalecidos por una así dice el Señor. Estaban separados de la apostasía. Recuerden, estaban separados. Ellos eran solo los únicos pocos que la recibieron. Hoy en día, desde que Ted Wilson se convirtió en presidente en 2010 de la Conferencia General, ¿cómo comenzó? ¿Qué era el lema de Ted Wilson? Reforma y avivamiento. Y yo iré. Esas eran las dos principales, porque él sabe que puede conseguir muchos adventistas conservadores que se unan a él y donen millones de dólares. Avivamiento y reforma. No, toda la iglesia no experimentará un avivamiento y reforma. Toda la iglesia experimentará un zarandeo. Sí, no un avivamiento y una reforma. El zarandeo, como resultado del zarandeo, unos pocos experimentarán un avivamiento y una reforma piadosa. No toda la iglesia. No era toda la iglesia entonces que experimentó el avivamiento y reforma. Toda la iglesia entonces experimentó un zarandeo. Pero no toda la iglesia experimentó el avivamiento y reforma. Esas son dos cosas separadas. Avivamiento y reforma, los pocos que habían sido sacudidos hacia adentro, no sacudidos hacia afuera, serán los que experimentarán el avivamiento y la reforma. Pero los que han sido sacudidos de la fe no la experimentarán, porque el avivamiento y la reforma, que es parte del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Permíteme llevarlos a otro pasaje, aún en el libro de Hechos. Retrocedan al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y la Biblia nos dice, en verso 37, como los discípulos que han sido llenos con la lluvia, con el poder del Espíritu Santo, ahora estaban predicando con denuedo. ¿A quién? ¿A quién predicaban? ¿A los gentiles? No. Predicaban a la iglesia. Ellos dijeron, en cuanto oyeron la predicación de Pedro y los otros, versículo 37, ahora cuando escucharon esto, la multitud de la iglesia, cuando escucharon esto, fueron penetrados en su corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer?
¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora tenemos a la iglesia, como ellos lo llaman, esta reunión ecuménica satánica para escuchar del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento, no sucederá. Sin guardar los mandamientos de Dios, no sucederá. No puedes ir a Roma y esperar un avivamiento y una reforma. No puedes ir a Roma y esperar una lluvia del Espíritu Santo. No, eso no va a suceder. Y nunca sucederá. Apunta estas palabras. Y nunca sucederá. Dentro de esta organización, nunca. Si leí mi Biblia correctamente, y creo que lo hice, y el espíritu de profecía, no sucederá. Caifás no experimentó un avivamiento y reforma. No experimentó una lluvia. ¿Y quién fue Caifás? El presidente de la Asociación General desde ese entonces. Él no lo experimentó. Mark Finley, bueno, déjame retroceder. ¿Quién fue que estaba al lado de Caifás? Eso sería Mark Finley. No lo experimentó. No lo experimentarán. Solamente serán unos pocos. Lea su Biblia cuidadosamente. Otra vez refiriéndose a Ezequiel 9:4. Fueron los que lloraban y gemían, los que la recibieron, los que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios, que fue sellado por Dios, los que estaban llorando y gimiendo. Los 144,000 no estarán bajo la conferencia general. Y el mensaje es que se arrepientan antes de que puedan recibir la lluvia. De lo contrario, no la recibirán. Tienes que salir de Babilonia para recibirlo, o si no, no recibirás mientras estás dentro de Babilonia. Por eso es que Dios llama al pueblo fuera. No experimentarán la lluvia. Dios quiere enviar las plagas sobre Babilonia. Él quiere enviar el Espíritu Santo a la iglesia. Pero los que están en Babilonia, para que ellos puedan experimentar el Espíritu Santo, tienen que salir de Babilonia. Babilonia experimentarás las plagas, pero nosotros como iglesia experimentaremos la lluvia del Espíritu Santo. No puedes tenerlo de ambas maneras, hermanos y hermanas. Escuchen ahora. ¿Por qué? Déjenme llevarlos a Hechos 5. Ahora vayan a Hechos 5. Recuerden, Pedro les estaba llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Para que puedan caminar en los estatutos conforme a la regla de fe de Dios, en las enseñanzas y doctrinas de Dios. Hechos capítulo 5. ¿Hacia dónde vamos? Hechos capítulo 5. Escuchen lo que dice en versículo 29. Entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron: ¿debemos hacer qué? Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgasteis en un madero. A él Dios ha exaltado con su mano derecha para ser el príncipe y un salvador, para dar arrepentimiento a Israel. ¿Y qué más? Y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios les ha dado. ¿A quién? A que los obedecen. Entonces, ¿quién recibirá el Espíritu Santo? Aquellos que lo obedecen. ¿Acaso puedes ir a Babilonia y luego tratar de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir? Babilonia afirma que es Dios en la tierra, afirma que ha cambiado la ley de Dios. Pregunta, ¿será el Espíritu Santo derramado ahí? Veamos un pasaje más. Vayan a Ezequiel conmigo, capítulo 36. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A Ezequiel, capítulo 36. Fíjense lo que leemos ahí en Ezequiel, capítulo 36. Sí, hermanos y hermanas. Soy alguien que está tratando de ayudar al pueblo de Dios, alerta adventista, de que regresen a la Biblia y para que preparen el camino del Señor. Ahora me han llamado la persona más peligrosa dentro del adventismo. Amén, alerta adventista. Me gusta ese título, me encanta, lo tomo. Amén, yo también. Está bien, capítulo 36, fíjate cuidadosamente lo que dice aquí. Capítulo 36. Entonces, van a decir, ¿por qué eres la persona más peligrosa? Tienes que morir y detenerte. Tienes que detenerte, tienes que callarte, dicen de mí. Bueno, ven, hazme parar, cállame. Sigamos, fíjate lo que dice aquí. La Biblia dice, escucha las condiciones ahí. Como decía Pedro, verso 24.
porque los sacaré de entre los ateos. Escuchen, dentro de los ateos. Esto significa que Dios los está sacando, llamándolos fuera. ¿Para qué? Para poder bendecirlos, porque no puede bendecirlos mientras están ahí. Y dice, y los recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces haré ¿qué? Rociaré agua limpia sobre ustedes, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos sus ídolos. Yo los limpiaré. Un corazón nuevo también os daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, y os quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y para qué motivo? Y os haré que caminen en mis estatutos, y guardarás mis juicios. ¿Y qué más? Y hacerlos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se da el Espíritu Santo? Para que podamos guardar sus mandamientos, estatutos, mantener su juicio, y no solo guardarlos, sino también hacerlos. Por esa razón se nos dice que Satanás se enojará con los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque tienen el don de profecía. Amén. Porque tienen el don de profecía. Fíjense lo que el espíritu de profecía pasa a decirnos aquí. Hay una religión en el mundo que está aparentemente hermosa, pero que lleva a los hombres a alejarse con repugnancia de la representación dada por Cristo, de la obra del oficio del Espíritu Santo, del Consolador, que es el Espíritu Santo, que Jesús iba a enviar a sus discípulos. Jesús dice, y cuando Él venga, reprenderá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Y qué más? Y de justicia. ¿Y de qué más? Y de juicio. El corazón natural, eso es el hombre carnal. El corazón natural, ese es el hombre carnal. El hombre pecador, dice aquí, no disfruta esta cante reprobación del pecado y el continuo exaltamiento de justicia. Los hombres se sienten asqueados cuando se representan como indefensos para hacer el bien. Pero Jesús declara, sin mí, dice Jesús, no puedes hacer nada. ¿Podemos encontrar al Espíritu Santo en el Vaticano, dentro de Roma? Entonces significa que no puedes guardar los mandamientos de Dios. Eso significa que no puedes vencer el pecado, hermanos y hermanas. No puedes. Regresemos a la pantalla. De regreso al artículo. Sigue diciendo, fíjense ahora. La reunión fue alabada, entre comillas, fíjense esta palabra. Fue alabada por Reverendo César García, secretario general del Congreso Mundial Menonita, con la asistencia, en otra vez, ¿cuál es el título? El reverendo Ganune Diop, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, actuando como secretario. Luego dice, regresaré. Dice, la Iglesia Católica estuvo representada por obispo Brian Farrell, secretario del dicasterio para promover la unidad de los cristianos. Quedamos aquí por un momento. ¿Qué llamaron a Ganune Diop, al adventista? ¿Qué le llamaron a él? Reverendo. Reverendo Ganune Diop. Ok, pausa. ¿Cómo es que la Iglesia Católica ve a Ganune Diop? ¿Como un pastor? ¿O como un, entre comillas, reverendo? ¿Por qué le dieron ese título? Porque es uno de ellos. Ahora, esa no es la primera vez que leí un artículo de los católicos ramonos. Ahora recuerden, estos son los católicos hablando aquí. Es como ven a Ganune Diop. No ven a Ganune Diop como un pastor adventista, lo ven como un reverendo. Ahora, hermanos, reverendo. ¿Sabías que la palabra reverendo es un título? Déjame llevarte a Salmo, capítulo 111. Vete a Salmo, capítulo 111 conmigo. ¿Sabías tú que la palabra reverendo no es solo un título, sino que la palabra reverendo también es sinónimo de la palabra santo? ¿Sabías eso? Escucha ahora. En el Salmo capítulo 111, nosotros leemos:
Esto es lo que la palabra de Dios dice. Escuchen atentamente. Solo iba a leer un versículo, pero déjame leer más para que puedan captar, entender el contexto de lo que se dice. Volvamos a verso 1. Dice, alabado sea el Señor, lo alabaré con todo mi corazón, en la asamblea de los rectos y en la congregación. Las obras del Señor son muy grandes, buscadas de todos los que tienen placer en ellas. Su obra es honorable y gloriosa, y su justicia dura para siempre. Él, Dios, ha hecho su maravillosa obra para ser recordada. El Señor es misericordioso y lleno de compasión. Ahora, lo que está haciendo el salmista aquí es que está describiendo la maravilla de Dios. Como Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿correcto? Nada en el mundo, en este mundo, puede compararse con Dios, ¿o no? O nadie. Continuemos. Versículo 5. Él ha dado carne. Y la carne ahí no significa pollo, cabra, que matas y comes. Eso es la palabra para alimento ahí. Él ha dado carne a ellos que le temen. Él siempre estará atento a su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras para darles la herencia de los heteos. Las obras de las manos de Dios son verdad y juicio. ¿Y qué más? Todos sus mandamientos son ¿qué? Seguros. ¿Por cuánto tiempo se mantendrán? Versículo 8 dice, permanecen firmes por los siglos de los siglos. Y se cumplen ¿cómo? En verdad y rectitud. Ahora, aquí viene el versículo 9. Dice, Él, Dios envió la redención a su pueblo. Ha encomendado su pacto para siempre. Santo, ¿y qué más? Y reverendo es su nombre. Ahí está la palabra reverendo. Santo y reverente es su nombre. La palabra santa, como mencioné, es sinónimo con la palabra reverendo. Reverendo es su nombre. Y el salmista explica que debido a la maravilla de Dios, debido a lo que acaba de describir, porque quien es Dios, el versículo 10 dice que el temor del Señor es el principio de sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que ¿qué? Que hacen sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Así que tenemos temor del Señor. Reverenciamos su nombre. Su nombre es santo. Ahora le hemos dado el título al hombre, incluso uno dentro de nosotros, reverendo Ganun Etiop. Y él lo acepta. No protesta contra él. Esto no es la primera vez. Ha estado sucediendo durante años. Él ha estado uniendo a este movimiento y cada vez que leo un artículo sobre esto, siempre se refieren a Ganun Diab sobre esto. Nunca dicen que no, ese es el título de Dios. No quiero ese título. Nunca dice eso. Siguen diciendo Ganun Diab, reverendo. Así como los demás. Eso es blasfemia, hermanos, hermanas. Eso es blasfemia. Y fíjense, de regreso a la pantalla, en conexión con la palabra santo y reverendo, leemos. Dice, Dios envió redención a su pueblo, ha encomendado su pacto para siempre. Santo y reverendo es su nombre, como acabamos de leer en Salmos 111 y 9. Ahora el siguiente pasaje, para comparar con esto, Dios es muy de temer en la asamblea de los santos. ¿Y para tener en qué? En reverencia de todos aquellos que le buscan y le rodean. En sí que tenemos temor, santidad y reverencia. ¿Qué dice el primer mensaje? Temer a Dios y darle gloria a Él. Esto significa reverenciar su santo nombre. Darle gloria a Él. Leamos el siguiente pasaje ahí. Esto es en Lucas 1:49. Porque Él, Dios, que es grande, ha hecho grandes cosas para mí, y santo es su nombre. Amén. Santo es su nombre. Eso es reverendo, reverendo su nombre. Pero tenemos hombres mortales, pecadores, criaturas pecaminosas, han tomado este título como si fueran Dios, de la misma manera que el Papa de Roma
ha blasfemado contra Dios, llamándose a sí mismo Dios en la tierra. Y la misma apostasía, la misma abominación está ocurriendo desde adentro. Reverendo Ganun Etíop, escuchen. Sí, se llaman decir dioses en Inglaterra. De vuelta a la pantalla, observa lo que leemos aquí del espíritu de profecía, ya que nos acercamos al cierre. Escucha Testimonios, volumen 4, volumen 5, más bien, página 217. Ella dijo, escucha atentamente, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Recuerdo, esa es la profeta ahí hablando, que han rechazaron su consejo. Entonces, ella dice, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, sino nuestro propio curso de reincidencia continua nos ha apartado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor. Recuerda, santo es su nombre, reverendo su nombre, temen su nombre, sin temor a desterrar pecados graves y presuntuosos. Esos pecados han habitado entre nosotros y sin embargo la opinión general dentro del adventismo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo. Que esa es la opinión general. ¿Has oído esto antes? La opinión general es que la iglesia está floreciendo y que, entre comillas, la paz y la prosperidad espiritual están en todas sus fronteras. La iglesia ha volteado, pero así es como ella ve a la iglesia. Déjame hacer una pausa aquí. Lo que acabamos de leer ahí, ella describió cómo algunos ven la iglesia, cómo el liderazgo ve la iglesia. La iglesia está floreciendo. Bueno, Ted Wilson, dicen ellos, fue a las Filipinas mientras tenía puesto el bozal e hizo unos bautismos. Bautizó a cientos de personas. La iglesia está floreciendo, ¿correcto? Es lo que dicen. La iglesia, dicen ellos, no está solo floreciendo, sino que tiene paz y prosperidad espiritual. ¿Puedes prosperar sin el Espíritu Santo? Puedes prosperar, como leímos hace un momento, como dijo Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Cree en su profeta y él te establecerá, ¿correcto? Y te prosperará, ¿correcto? Pero ellos no creen en el profeta. Entonces, ¿pueden realmente prosperar o establecerse? No, hermanos y hermanas. Continuemos. Nota. Fíjense, una vez más. Ella dice, la iglesia se ha vuelto atrás. Esa es la segunda parte. Así es como ella ve la iglesia. Algunos ven la iglesia como prosperando y floreciendo, pero ella ve la iglesia que la iglesia se ha alejado de seguir a Cristo, su líder, y se está retirando constantemente. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o asombrados por su falta de poder espiritual. La duda e incluso la incredulidad de los testimonios del Espíritu de Dios están fermentando nuestras iglesias en todas partes. Satanás le encantaría tenerlo de esa manera. ¿A quién le encantaría? A Satanás. Oh, sí. Así que cuando podemos ver esas cosas que están ocurriendo en nuestras iglesias, en nuestra denominación, que se suponía que éramos un movimiento, ¿deberíamos de quedarnos callados cuando están degradando al profeta de Dios? Cuando están llevando a nuestros miembros a Roma, sí, a la perdición misma. ¿Deberíamos permanecer callados? Permítame cerrar con esto, capítulo 62 de Isaías. Aquel que ama al Señor, no guarde silencio. Si amas al Señor con tu corazón, alma y mente, no podemos permanecer silencios. Pueden arrojar piedras, incluso gritando, crucifíquenlo. Pero recuerda, o incluso amenazando con demandas, ¿correcto? Incluso amenazando con demandarnos, alerta adventista. Recuerda que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. La verdad vivirá. Tengamos una palabra de oración. Amén, aleluya. Alerta adventista. Amado Dios Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdanos a seguir siendo vigilantes en el muro de Sión. Tú levantaste atalayas en el muro de Sión,
no solo para vigilar al enemigo que está en el exterior, sino aún más al enemigo que está en el interior. Porque se están infiltrando, estamos infiltrados, han infiltrado la iglesia adventista del séptimo día, el movimiento que tú has levantado. Han estado esperando por mucho tiempo al profeta que tú habías levantado, Elena White, para este movimiento. Han estado esperando mucho tiempo a que ella muriera, para que puedan infiltrarse por completo en este movimiento. Y lo han logrado, tal como lo han hecho en el tiempo pasado. Pero le agradecemos, Dios, que todavía tiene algunos pocos que están adentro, incluso algunos jóvenes, que aún aman al Señor, que seguirán la regla de la fe que tú has establecido, las doctrinas, las enseñanzas que tú, no los hombres, han establecido. Y por lo tanto la razón por la cual el dragón hizo guerra con ellos. Así que ayúdanos, Señor, como Apocalipsis 14:12 nos dice, que seamos pacientes para tener la paciencia de Jesús y guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo hasta el final. Perdónanos de todos nuestros pecados, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.